Muy queridos hermanos, bienvenidos a Faro de Esperanza. Hoy vamos a tocar un tema actual y que está causando estragos en todos los ambientes y que es el tema de la ideología de género. Síganos para que conozcamos a fondo esta ideología. Queridos hermanos, hoy tocamos un tema candente que está dentro del paquete del progresismo. Estoy hablando de la ideología de género. Para empezar a desarrollar este tema, sería bueno recordar que es una ideología. Una ideología es una corriente de pensamiento que quiere imponerse en la sociedad y que contiene siempre una serie de mentiras y por eso toda ideología termina dañando a la persona humana. Y en toda ideología siempre hay un hilo conductor. Por ejemplo, el marxismo es una ideología. ¿Y cuál es el hilo conductor? La lucha de clases para lograr una supuesta sociedad sin clases. El nazismo es otra ideología. ¿Y cuál es el hilo conductor? La supremacía, la supuesta supremacía de una raza sobre otra. Cuando hablamos de la ideología de género, ¿cuál es el hilo conductor de esta ideología? Tenemos que recurrir a la palabra género. Hay que decir que género es una convención de lenguaje. Y en el lenguaje tenemos género masculino, género femenino y género neutro. Y ahí viene el problema. La palabra género no se puede aplicar a la persona humana, porque no hay persona humana neutra. El género, repito, es una convención de lenguaje. Por eso nos encontramos, por ejemplo, con palabras que pueden ser masculinas en un lenguaje y femeninas en otra. Pienso, ahorita me viene a la memoria la palabra sangre. Sangre, da Blut en inglés es masculino, pero la sangre en castellano es femenino. Sí, padre, usted comentó algo que me parece muy interesante para aclarar también, porque este no es el primer programa que tenemos respecto del progresismo, ¿no? En este caso ya hemos hablado, por ejemplo, sobre el ecologismo, que como vimos en ese primer programa de progresismo, estos son los tentáculos, en realidad uno de los tentáculos del progresismo, esta especie de religión secular en el mundo, es justamente la ideología de género, el tema que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena aclarar que el hilo conductor y muchas veces, digamos, el elemento que utilizan para, digamos, como base para trabajar toda esta ideología es la dicotomía, la dialéctica marxista, que es oponer una cosa con otra, ¿no? En este caso, en el caso del marxismo y en la época del comunismo teníamos, incluso se tiene todavía, al obrero contra el patrón, al patrón contra el obrero contra el patrón, ¿no? Y en esa dialéctica, ya no desde el ámbito cultural, que es como perdón, económico, que era como se veía antes el pobre contra el rico, digamos, ahora no, ahora se ha, digamos, incursionado en el ámbito cultural, ¿no? O sea, donde el hombre oprime a la mujer, donde hay otro tipo de, digamos, elementos, pero siempre con esa dialéctica marxista, que para el caso y la actualidad yo creo que podríamos decir una dialéctica neomarxista, ¿no? Pero una ideología pura y dura. Es bueno desenmascarar a la ideología de género yendo a su raíz, una raíz que está llena de errores. Aquí el tema es lo siguiente: la ideología de género postula una separación entre el sexo biológico y el género. Y dicen los ideólogos de esta corriente que lo que importa es el género, es decir, tú puedes nacer con un sexo biológico, ser varón o ser mujer, pero tú puedes elegir el género que quieras y eso es lo que vale. Estamos hablando de una ideología que va en contra de la biología, en contra del sentido común y en contra de la fe. Sí, padre, y un poco para comentar, hablando de las corrientes ideológicas, ¿no?
Una ideología, padre, no llegaría tan lejos si es que no hubiese detrás todos unos intereses, ¿no? Y estamos descubriendo poco a poco, compartiendo aquí, de que todo el progresismo pues viene desde un financiamiento y de intereses económicos muy fuertes, ¿no? Tanto así que el financiamiento ya recae en muchas ONGs que promueven esta agenda con mucha fuerza, ¿no? Y se está metiendo, como hablábamos en programas anteriores, en todos los rincones. Hay empresas ya que un poco invierten en capacitaciones de género, en las currículas escolares encontramos que ya están metiendo la currícula de género, ¿no? Equidad de género, y parto yo, padre, de la palabra, ¿no? Usted mencionaba, ¿no?, lo que género significa, ¿no? Antes nosotros calificábamos o clasificábamos la sexualidad del ser humano entre masculino y femenino, y lo identificábamos con la palabra sexo, masculino, femenino, pero se ha ido metiendo pues en el lenguaje esto de género. Y género, pues, uno puede clasificar una obra literaria de distintas formas, con muchas variedades, usando la palabra género. Pero ya al incluirlo en esta clasificación del ser humano, de la sexualidad, ya pues uno le da cabida a que esto se extienda, y toda una variedad de géneros como los que tenemos actualmente, que nos promueve esta ideología progresista, ya se escapó de las manos. Ya no solamente te quedas en sexo masculino, femenino, sino que ahora tienes géneros y toda la variedad de géneros que está saliendo, ¿no? Sí, son cientos de posibilidades, todo de acuerdo a cómo te sientes tú, porque realmente lo que se superpone sobre la ciencia, la biología, ¿no?, y la realidad y hasta el sentido común, lo que se sobrepone a eso es cómo me siento yo, ¿no? Aquí es importante, yo quería hacer mención, padre, que esto me parece también que es básico para que los oyentes, las personas que nos están viendo en este momento, también lo tengan claro, es que la ideología de género es parte importante de un plan ya establecido desde Naciones Unidas hace varias décadas, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, todo esto tiene una razón de ser, es lo que se conoce como el control de la natalidad. Se está hablando mucho de que el mundo está sobrepoblado, ¿no?, que tiene que haber un control sobre la cantidad de personas que hay en la Tierra, porque no va a dar abasto, ¿no?, y por eso muchos se mueren de hambre, cuando la realidad está muy lejos de eso. Y estas son políticas que tienen de por sí, se llaman políticas eugenésicas, tienen la finalidad de que la población se reduzca, que se destruya, se acabe con la familia. Incluso el aborto está muy ligado también a estas políticas. O sea que, para que quede claro, los orígenes de la ideología de género parten de este tipo de, organismos e instituciones que tienen una opinión sobre el mundo. Nadie los ha elegido para que nos gobiernen, y desde ahí están viniendo todas estas directivas. Estas ONGs que menciona Mari, padre, le comento, usted lo debe saber, están justamente alineadas en eso y reciben millones de millones para implementar esas políticas de género en los países. Está claro, ya lo hemos dicho cuando hablamos del progresismo en general, que hay toda una agenda, y en el fondo de esa agenda hay un gran poder económico. Quieren imponernos un estilo de vida que va en contra, no solo de la palabra de Dios, sino también del sentido común, de la ley natural. Yo quisiera remarcar otra vez que la ideología de género va en contra del sentido común, en contra de la recta filosofía, en contra de la palabra de Dios. La ideología de género va en contra de la biología, del sentido común. Uno nace o varón o mujer. Si uno tiene cromosomas XX es mujer. Si tiene cromosomas XX es varón. De repente voy a ser un poco tosco con este ejemplo. O vamos al urólogo o vamos al ginecólogo. Eso lo dice la biología. Y esto es de sentido común. O eres varón o eres mujer. Aparte, ¿qué nos dice la sana filosofía? La sana filosofía nos dice que el obrar sigue al ser. Del ser brota el obrar, del ser brota el pensar. ¿Qué dice la ideología de género? Que tú puedes tener un sexo biológico, por ejemplo, varón, pero si te sientes mujer, entonces eso es lo que vale. Tu género es femenino. Eso va en contra de la recta filosofía. El pensar no cambia el ser. En latín se dice operari sequitur esse, el obrar sigue al ser.
Porque tú pienses que eres mujer, no significa que vas a ser mujer. ¿Cuál es tu ser? Si tu ser es femenino, serás mujer. Por lo tanto, aquí hay un error gravísimo también en el plano filosófico. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? La ideología de género es un ataque frontal contra la palabra de Dios. Benedicto XVI decía, es la rebelión contra el Creador. ¿Qué dice el Génesis? Hemos sido creados o como varones o como mujeres. El varón y la mujer, ambos tienen la misma dignidad. Ambos son imagen y semejanza de Dios. Aquí no se trata ni de machismo ni de feminismo. Se trata de que Dios nos ha creado o como varones o como mujeres. Tanto el varón como la mujer tienen la misma dignidad. Ambos son imagen y semejanza de Dios. Ambos han sido rescatados por la sangre de Cristo. Padre, y es muy escandaloso el discurso que tiene esta corriente, porque creen que, o hacen ver de que los únicos que se confrontan contra ellos son la Iglesia, o somos la Iglesia, ¿no? Desde nuestro punto de vista conservador, ultra radical, que muchas veces nos denominan así, ¿no? Sin embargo, como usted mencionaba, esta corriente ya pasó de ser una ideología, o sea, simplemente está rebasando los límites, chocando con la biología, chocando con la ciencia, o sea, ya el hecho de la pérdida de reconocer que solamente hay hombre y mujer porque es un tema natural, o sea, ellos ya van contra todo lo antinatural, y con un poco de sentido común, como usted dice, uno se da cuenta de que esto no está bien. Una persona adulta se da cuenta de que lo que ellos están diciendo, su discurso es engañoso. Pero ¿qué sucede cuando este discurso se empieza a imponer como una currícula escolar? O sea, a los niños los confunden. Si un adulto ya crecidito, con su sentido común, entre comillas, un poco cuajado, puede llegar a confundirse y empezar a crear emociones o dejarse llevar por sus emociones diciendo, no, hoy día yo me siento, no sé, mujer, hoy día yo me siento hombre. Ok, esa persona puede tener de repente algún problema que no puede entender bien cuál es su naturaleza, pero ¿qué pasa si este discurso empieza a calar en los colegios y los padres de familia no se están dando cuenta de qué cosas se les está enseñando? Y también creemos que el gobierno es quien debe protegernos, cuando muchas veces el gobierno es quien está avalando estas aberraciones que se están haciendo contra nuestros niños, ¿no? Eso, para mí, esa es una preocupación bastante grande, porque estamos siendo ajenos a esta agenda que se está aplicando en nuestras criaturas. Lo que tú has dicho es verdad, y esto nos debería llevar a actuar. No solamente hay que condenar la ideología de género en el plano de argumentos, como lo estamos haciendo, sino que también nosotros debemos tener una estrategia para combatir esta ideología. No se trata de ganarse enemigos, se trata de comunicar la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y es verdaderamente trágico, doloroso, que lamentablemente esta agenda progresista, dentro de la cual está la ideología de género, quiera imponerse también en el mundo de la educación, pervirtiendo a niños, adolescentes y jóvenes. Por eso nos encontramos hoy con tantos casos de confusión en lo que significa la identidad sexual, lo que antes no se veía. Ahora ya se hace cada vez más común escuchar a un padre de familia preocupado porque su hijita le ha dicho que es lesbiana. Cuando hablas con la niñita y le preguntas, no es que sea lesbiana, es que la han confundido, le han hecho un sancochado en el cerebro, se está pervirtiendo a los niños, y es importante ya detener esa perversión. Sí, padre, ahí yo quería, no sé si es decir, hablar un poco fuerte, ¿no? Pero en el crecimiento, en el desarrollo y en el natural desenvolvimiento de nuestra formación, de nuestra educación y de nuestra psicología, como de nuestra maduración como seres humanos, todos los pequeños, jóvenes, adultos, en fin, en ese proceso es natural que puedan tener diferentes momentos en los que tienen alguna confusión porque ven al papá, ven a la mamá, y esto en psicología es conocido, es parte de un proceso. Lo que sí me parece que es nefasto, y yo diría hasta diabólico, es que haya gente que se aproveche de eso para que estos muchachitos, estos pequeñitos, niños, desde niños, incluso de repente adolescentes también, en diferentes etapas de su vida, sean confundidos, pero con un objetivo. Lo que se está buscando es eso.
O sea, ya pasamos de una simple percepción a ver que hay una, como lo dijimos, una agenda detrás de esto. ¿Y cómo se puede entender, por ejemplo, padre, Mari, ¿no? Que en Estados Unidos, en los colegios, en los preschool, en los kindergarten, que son los jardines de infancia, inviten a drag queens, que son personas que tienen de hecho una confusión terrible mental, ¿no? Respecto de su propia identidad, disfrazados de, bueno, terriblemente, esto ya uno lo puede ver, que le estén leyendo cuentos a los niños de 1 año, 2 años, 3 añitos en los jardines de infancia, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me parece una transgresión que tiene una finalidad malévola. O sea, acá hay un adoctrinamiento, se quiere normalizar, ¿no? Algo que no es normal, algo que no es lo que Dios quiere para nosotros. Y se está aprovechando de una circunstancia de nuestra propia naturaleza, ¿no? Antes de pasar a la segunda parte, quisiera remarcar que al Estado no le compete hacer de psicólogo, al Estado no le compete dar una educación sexual errada, porque es errada, totalmente errada, porque están adoctrinando, como tú lo has dicho, además cometen la salvajada, creo que esa es la palabra correcta, de pervertir a niños, adolescentes, jóvenes, a quienes les competen en primer lugar la formación de los niños, de los adolescentes y la educación sexual de todos ellos es a los padres de familia. El Estado cumple una función subsidiaria y no puede meterse de ninguna manera a adoctrinar con estas ideas a los alumnos. Vamos a volver, en la segunda parte profundizamos en lo que estamos hablando. Alabemos a Dios, faro de esperanza. Hola de nuevo, amigos, acá retomando este tema tan importante como mencionaba el padre Carlos, es algo, me parece vital entender. Él menciona que efectivamente, y todos estamos de acuerdo, el Estado no debe intervenir en este tipo de cosas, no tiene por qué adoctrinar. Es más, o sea, nadie está negando la posibilidad de que en las escuelas, en los colegios se enseñe biología, porque no hay ningún problema con que te enseñen biología. Pero que te enseñen cosas que van más allá y están metiendo, nuevamente volvemos al tema, una ideología, un adoctrinamiento, entonces eso sí ya está, digamos, teniendo alcances mucho más nefastos para el desarrollo de los más pequeños, de los más inocentes, ¿no, Mari? Exactamente, y hablábamos, padre, hasta ahorita hemos estado hablando de la confusión en el caso de los niños que se les genera a los niños, ¿no? O sea, el niño no va a confundirse de la nada, o sea, se confunde porque lo confunden. Entonces, si a un niño empiezas en los colegios a decirle, no, mira, tienes toda esta clasificación de géneros, que si te sientes mujer, a ver tú cómo te autopercibes. En algunos lugares veía yo que en Argentina me parece ser, vi un video en donde la maestra estaba haciéndolos experimentar a niños de 5 o 6 años, en donde les había dado un pintalabios y todos se tenían que pintar, ¿no? Entonces había un niño que había reaccionado y había dicho, no, yo no quiero pintarme, eso no me gusta, simplemente no me gusta, de repente también ha sido criado de una manera en donde eso no le agrada. Pero no, la profesora fue insistente y le hizo pintarse, ¿no? Tanto así que se generó un conflicto entre los padres de familia y la escuela, ¿no? Sobre todo con esta maestra. Pero padre, más allá de la confusión que esta ideología está causando en los niños, que es lo que a mí me preocupa más, ya no solamente es eso, padre, sino usted ve las estadísticas, sobre todo en Reino Unido, Estados Unidos, Europa, ya se está dando cabida a que los niños, incluso adolescentes todavía, pasen a un tema médico, ya empiezan a decidir hacerse cambios hormonales, ¿no? Inyectarse hormonas, algunos incluso hasta mutilarse, o sea, ya no quedó en una simple confusión, ya no quedó en un simple discurso que confunde a las criaturas, sino que ya se les empuja a decidir cómo quieren verse según su autopercepción. Todo esto es diabólico, es una salvajada, repito esto. Sería bueno volver a recordar lo que implica la ideología de género. 1. La ruptura entre el género y el sexo. Una ruptura, ellos hacen una ruptura total. Lo que importa es el género, no importa el sexo biológico. Tú puedes nacer varón, pero te sientes mujer, entonces tu género femenino es lo que importa. Hay una ruptura radical
entre el sexo y el género. Ya hemos dicho que la palabra género es una construcción del lenguaje y que en realidad no se debería aplicar a la persona humana, porque no hay género neutro, no existen personas humanas neutras, o somos varones o somos mujeres. Número 2, la absoluta autonomía para elegir el género que uno quiera. Esto es promovido totalmente por la ideología de género. Tú eres libre de elegir el género que quieras, y pobre de quien se oponga a ti, porque si alguien se opone al género que tú has elegido, inmediatamente hay que desacreditarlo con piropos como fanático, medieval, troglodita, picapiedra, dinosaurio, conservador, etcétera, etcétera. Hay una absoluta autonomía que promueve la ideología de género para elegir el género que uno quiera, hasta las aberraciones más inimaginables. Tercer punto, la carta abierta a tener todo tipo de relaciones sexuales, basta que sean voluntarias y punto. Nos encontramos, por lo tanto, con todo tipo de perversiones sexuales. Todo vale. Repito, la ideología de género promueve, en definitiva, el libertinaje sexual. Hay carta abierta a tener relaciones sexuales de todo tipo, varón con mujer, varón con varón, mujer con mujer, varón con travesti, etcétera, etcétera, etcétera. No sigo, porque ya va a parecer que estoy usando un lenguaje pornográfico. Pero esto es lo que promueve la ideología de género, la promiscuidad sexual, el libertinaje sexual. Y un cuarto punto es satanizar las diferencias sexuales. Por eso, muy unido al tema de la ideología de género está el feminismo. Se sataniza la diferenciación sexual. No hay que hablar de diferenciación sexual, hay que hablar de género, y todos los géneros son iguales, todas las relaciones sexuales están al mismo nivel. Pobre de ti que digas que el matrimonio es entre varón y mujer. Pobre de ti que digas que las relaciones correctas son las relaciones sexuales entre varón y mujer. Pobre de ti, porque te van a acribillar sin misericordia. Sí, padre, ahí creo que es importante ver, y quiero no solamente añadir a lo que mencionaba Mari, que realmente no solamente en la educación, o sea, estamos hablando de un tema de la parte más crítica, digamos, más desagradable, que a criaturas se les pueda adoctrinar, ¿no? Pero en realidad es prácticamente el oxígeno que respiramos. Yo siempre lo menciono de esa manera, porque están en las redes, están el mes del orgullo, o sea, en los comercios, en los comerciales de productos para niños también, están en las películas de Hollywood, están en todos estos ámbitos. Han cerrado, como decir, una tenaza, ¿no? Esto es lo que yo llamaría, padre, porque hay que tenerlo claro, como un blindaje. Entonces, lo que usted menciona, ya un poco cayendo en esta parte, cuando tú te opones a esto, realmente tú eres el que queda mal. Y ese blindaje que han logrado, padre, se realiza bien claramente con un financiamiento increíble. Y quiero decirlo así, porque creo que después del financiamiento que hay para el aborto, por ejemplo, ¿no? Me parece que después, y el financiamiento que hay para el ecologismo, estamos hablando de una cantidad inmensa de millones de dólares para la ideología de género. Y es por eso, Mari mencionó algo parecido, que en el Estado peruano se había dado una norma de que a todos los, digamos, integrantes o participantes, miembros del Estado peruano, trabajadores, digamos, ¿no? del Estado, reciban una capacitación, si quieres trabajar o si ya estás trabajando, capacitaciones de género, donde van a ver todas estas ONGs, ¿no? que ya vienen financiadas, además van a cobrar de nuestros bolsillos y de nuestros impuestos. ¿Para qué? Para adoctrinar y para capacitar, entre comillas, ¿no? en este blindaje que hablamos, a todas las instancias del Estado para que hablen en idioma de género. Y quiero adicionar algo más. Mari también mencionó el tema de cómo se maneja el diccionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo han copado terminologías. Y, por ejemplo, la palabra diversidad ya sabemos a dónde nos remite, ¿no? Desgraciadamente también, y lamentablemente, hay una bandera, digamos, en la naturaleza tenemos el arco iris, que es hermoso, ¿no? Pero ahora ya se han apropiado de esto y tú ves un arco iris y ya sabes qué significa, ¿no? O, por ejemplo, a la pedofilia ahora se le dice relaciones sexuales intergeneracionales. ¿Por qué? Porque estamos bajando la valla
Y en esta batalla cultural lo que están haciendo es normalizar estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ha sido bueno y que vayamos adentrándonos en esto, porque ¿quién financia la ideología de género, ¿no? Finalmente, ¿qué reclama la ideología de género? ¿Una igualdad? ¿No hay igualdad entre hombre y mujer? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Son preguntas que sería bueno que también vayamos profundizando. Bueno, hay una estrategia de la ideología de género que es la estrategia del progresismo. Yo diría 4 puntos para poder conversarlo ahorita. 1, ya lo has dicho, manipulación del lenguaje. 2, copar los medios de comunicación. 3, bombardear a la gente mostrando los beneficios, entre comillas, de la ideología de género. Y 4, usar el argumento de la compasión. Si se aman 2 varones, pobrecitos, si se aman, eso se llama argumento de la compasión. Tú has tocado algo muy importante, de repente Mari puede profundizar, la manipulación del lenguaje. Ahora son palabras mágicas, diversidad, enfoque de género, opción sexual, la misma palabra género, igualdad sexual, interrupción del embarazo, se llama al aborto, no se dice aborto, se suaviza, interrupción del embarazo, exploración sexual, no se habla de masturbación, se dice exploración sexual para suavizar la palabra, derechos sexuales y reproductivos, no se dice que se está repartiendo condones, perdónenme lo que estoy diciendo, a los jóvenes, a los adolescentes, se dice vamos a velar por sus derechos reproductivos. Entonces estamos con una gran manipulación del lenguaje y por supuesto ha entrado en todos los ambientes, y aquí también tengo que ser sincero, en algunos pastores, este lenguaje entre comillas inclusivo, todos y todas, muchos y muchas. Yo en broma digo, habría que leer ahora los textos así. En los primeros siglos a los cristianos y a las cristianas se los enviaba al circo de los leones y las leonas para que fuesen devorados, ¿no? Habría que cambiar toda la estructura, ahora parece, de la sintaxis para que entre el lenguaje inclusivo. Sí, padre, precisamente de eso iniciamos hablando, ¿no? De que cómo cambiaron la terminología sexo por género y que ya así empiezan manipulando el lenguaje. Entonces, hablando un poco más de cómo podemos contrarrestar toda esta ideología, además de crear conciencia, pienso yo, padre, que cuando nosotros permitimos que, por ejemplo, el lenguaje sea manipulado y somos de alguna manera cómplices al unirnos hablando según lo que ellos nos inducen a hacerlo, como por ejemplo usted citaba, ¿no? Nosotros, nosotras, no sé, pues jóvenes, y bueno, ya no quiero decir. Entonces, hay ciertos términos. El lenguaje es tan rico, padre, que no deberíamos cambiarlo, solamente siento que hay una presión, ¿no? Ay, no, ahora todos dicen ciudadanos y ciudadanas, peruanos y peruanas, bueno, vamos a seguir el ritmo, ¿no? Para estar en la onda, pero no es así, padre, porque estamos dando cabida a que se apodere cada vez más y agarre más terrenos esta ideología. Es una corriente perversa que debemos ponerle freno. Pienso yo, padre, porque yo no digo que haya mala intención en usar este tipo de lenguaje y que ya estamos exagerando, pero yo creo que aquí debemos ser firmes. Entonces, en nuestros discursos, en nuestro lenguaje, no debemos ni siquiera dar esa cabida, ¿no? Entonces, lamentablemente, no solamente las personas, sino en la iglesia se está empezando a usar ese tipo de lenguaje. A mí como laica, y que estamos en esta lucha todos, me decepciona un poco esta situación, porque yo digo, si vamos a darle batalla, démosle batalla en todos los aspectos, pero si somos un poco blandos, permitiendo que el lenguaje se vaya apoderando, pues ya vamos a permitir más adelante que se vaya apoderando de todo. Entonces, en ese aspecto yo sí llamaría a una reflexión, no solamente a nosotros que somos ciudadanos, y no voy a decir ciudadanos y ciudadanas, sino ciudadanos, que nosotros debemos de imponernos ante eso. Entonces, en los discursos eclesiásticos también debería usarse el mismo lenguaje, el neutro, ¿no? Que es para dirigirse tanto a hombres y mujeres, porque si no, ahí ya estamos un poco cediendo ante estas ideologías. Yo tenía que ir hoy día al dentista, pero creo que voy a tener que ir al dentisto. Sí, pues, es de locos, y creo que el mismo Mario Vargas Llosa, que paz descanse, que además no era creyente, se rió, se carcajeó
cuando le preguntaron sobre el llamado lenguaje inclusivo, dijo con claridad que eso prácticamente es una guachafería. Yo quisiera, ya para ir rematando lo que es la ideología de género, remarcar que hay que enfrentarse sin miedo a esta ideología. No se trata de pelearse, de meterle un cabezazo a quienes apoyan esta ideología, pero sí hay que refutar y hacerlo con argumentos. La ideología de género, como todas las ideologías, ataca la dignidad de la persona humana. Por eso la defensa de la persona humana exige combatir esta ideología. He hablado de la manipulación del lenguaje, pero también hay que hablar de cómo esta ideología bombardea, copa y bombardea todos los ambientes, ha copado los medios de comunicación, hay blindaje, porque entre ellos se apañan y por supuesto descalifican a quienes desbaratan las mentiras de esta ideología. También hay grupos poderosos que están debajo de esta ideología. Vamos a ser sinceros, hay un lobby gay, hay lobbies abortistas, hay una serie de ONGs totalmente ideologizadas que apoyan económicamente y que reciben mucho dinero también para promover esta ideología. El tema es, ¿qué hacemos nosotros? Yo quisiera que cerremos el programa con un mensaje positivo. Sí, padre, en realidad es un tema que da para mucho, pero lamentablemente el tiempo no nos alcanza para tocar todos los temas que quisiéramos. Pero efectivamente este es un lobby. Y yo lo que quiero rescatar es lo siguiente. No todas las personas que tienen esta condición de la homosexualidad o digamos una disforia de género, porque tiene un problema de identidad, nosotros no atacamos a las personas, no estamos en contra de las personas, sino de las ideas que están pervirtiendo a las personas. Al contrario, la Iglesia tiene muchos actos de caridad y una pastoral muy, muy especial y muy delicada para dar cabida a personas que tienen y ayudar, así como a las personas solteras también, para vivir el celibato, para vivir la castidad, ¿no? Que es algo que es bueno también para nuestro propio desenvolvimiento sexual, digamos, en nuestra vida. Y esto es algo que es bueno rescatar. No estamos en contra de las personas. A las personas las amamos, las acogemos, pero las ideas que pervierten la sociedad, que destruyen la familia y que desbaratan todo lo que se construye por tanto tiempo, eso es contra lo que estamos. Por eso este lobby LGTBI, XYZ, ¿no? Que está imperando en el mundo, recibe tanto financiamiento porque lo que buscan es destruir eso. Cantidad de personas que han abandonado o han dejado o quieren vivir en paz su identidad sexual, por decirlo de esa manera, son prácticamente apuñalados por ese lobby si es que no están en función a ellos. Esto es algo que no se dice. Personas que ya no quieren estar con ese lobby, no quieren tener nada que ver con ellos, que quieren vivir tranquilos, cerrar la puerta de su casa y vivir su identidad sexual ahí, pues no los dejan. Al contrario, son acosados y son, como decíamos, perseguidos. Y eso es algo que no se dice. Lo bueno es que, y buscando eso, como usted menciona, de buscar la parte, digamos, importante donde vemos las cosas de manera positiva, es que nosotros, la Iglesia Católica, digamos, busca al ser humano, a la persona humana, su dignidad como hijos de Dios. Y ahí es donde todos somos iguales, en la dignidad de ser hijos de Dios. Sí, padre, simplemente para complementar lo de Adrián, es bueno que remarques eso, ¿no? Porque se toca el tema ideología de género y hay un sector que se siente atacado, ¿no? Y también ellos secuestran mucho a las personas que tienen de repente una inclinación sexual diferente y ellos dicen, ok, ellos ya son parte del lobby. Y si alguien dice, no, un momentito, yo no pertenezco al lobby, puedo tener otra inclinación, pero no quiero pertenecer a ese lobby, chao. ¿Crees que los avalan? No los avalan, los persiguen, los exponen y un poco se los maltratan también, ¿no? Exacto. Entonces, este lobby simplemente busca beneficiarse, busca sus intereses, no busca el valor de las personas como los está engañando y simplemente a través de ellos es que se expande más, ¿no? Entonces es bueno recalcar que las personas no se deben sentir que porque tienen otra inclinación sí o sí tienen que pertenecer a este lobby. El llamado está a vivir una vida
correcta, a buscar a Dios, así como un soltero, como tú mencionaste, puedes estar buscando la castidad, ¿no? O el celibato quizás. Si alguien tiene otra inclinación, pues el camino también es el mismo. O sea, somos personas todos estamos llamados a una vida correcta, a vivir, a acercarnos a Dios, y la iglesia abre las puertas a todos. Eso hay que también recalcarlo, como lo mencionabas. Todo el mundo cree que la iglesia persigue, ataca. Yo he tenido muchos amigos que por creer que yo soy católica, inmediatamente me han dicho, tú me juzgas, tú me atacas, la iglesia no me abre las puertas, y esa confusión entra. Nosotros queremos a todos, porque todos cometemos errores de diferentes formas, los cometemos. Entonces la iglesia nos acoge a todos. No es, como decía, no es un hospital, es un hospital de ¿cómo decía, padre? El Papa Francisco decía, y esa es una imagen muy bonita, que la iglesia es como un hospital de campaña en un campo de batalla, está para sanar las heridas. Ya para terminar el programa, porque daría para mucho, pero hemos hecho una síntesis, yo quisiera remarcar que como católicos tenemos que unirnos en la verdad y el bien, y hay que acoger a todos, porque Jesús acoge a todos, pero también Jesús nos pide un estilo de vida. Jesús no quiere que vivamos de cualquier manera. Jesús quiere que tengamos una vida limpia. Entonces, yo quisiera terminar este programa señalando 3 puntos como estrategias para contrarrestar la ideología de género. 1, hay que difundir una adecuada educación sexual, comenzando en la casa, también en los colegios, pero sobre todo en la casa. Los padres de familia tienen que transmitir a sus hijos lo que significa el valor sagrado de la sexualidad, dar una visión correcta de la sexualidad. Somos personas sexuadas, o somos varones, o somos mujeres. Eso es lo primero. Número 2, necesitamos un trabajo conjunto, familia, parroquia, colegios, instituciones. Todos debemos tener el mismo discurso, debemos estar unidos. En la iglesia tenemos que estar unidos en comunicar la verdad. A veces nos encontramos por ahí con católicos que lamentablemente andan un poquito despistados y tienen otro tipo de discursos que no son los que van en armonía con la palabra de Dios. Se necesita un trabajo conjunto, familia, parroquia, colegio, instituciones diversas, hombres de buena voluntad para desenmascarar esta ideología. Y en tercer lugar, hay que acompañar a las personas que tienen problemas de identidad sexual. Eso lo han dicho ustedes muy bien. La iglesia está para acompañar, para acoger. Tenemos que acompañar a las personas homosexuales, a las personas bisexuales, etc. Hoy en día pues nos encontramos con varios casos, y no bajar la varilla, porque todos estamos llamados a la santidad. Tanto la persona homosexual como la persona heterosexual, todos tienen el mismo valor y todos están llamados a la santidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2359, las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Por lo tanto, la iglesia acoge a todos. Lo que no acepta la iglesia es comportamientos inmorales, comportamientos que van en contra de la ley natural y sobre todo de la palabra de Dios. Hemos terminado el programa, gracias por su paciencia y les voy a dar la bendición. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ánimo y bendiciones en Jesús, José María.